Bienvenidos, bienvenidas, es un gusto saludarles. Mi nombre es Carlos Millet y esto es una nueva emisión de La Opinión Hoy, traído hasta ustedes gracias a Tractor Supply, donde encontrarás las mejores ofertas para vivir tus aventuras al aire libre. Queridos amigos de La Opinión Hoy, como bien saben, en este podcast nos encanta ser los portadores de buenas noticias y este es el caso el día de hoy, ya que hablaremos de una ley que ha ayudado en verdad a la flora y fauna de los Estados Unidos. Estamos hablando de la Ley de las Especies en Peligro de Extinción que cumple 50 años. Es una oportunidad para celebrar los increíbles éxitos de esta histórica iniciativa, destacar la gravedad de la crisis que enfrenta la vida silvestre y la urgente necesidad de actuar. Para platicarnos al respecto está con nosotros María Luisa Rosell, secretaria de prensa para medios en español y portavoz de la National Wildlife Federation. Hola María Luisa, es un gusto tenerte en La Opinión Hoy. Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Efectivamente, era necesario contarles un poco la importancia de esta legislación. Por favor, María Luisa, platícanos en qué consiste esta legislación que ha ayudado a salvar a tantas y tan diversas especies. Mira, la ley es muy importante. La ley de especies en peligro de extinción es una ley ambiental fundamental que ayuda a identificar especies en riesgo inminente de extinción y a trabajar con las comunidades y con los estados para evitar que los animales y las plantas desaparezcan para siempre. El Congreso aprobó esta ley cuando el presidente Richard Nixon era el presidente de los Estados Unidos, firmó la ley el 28 de diciembre de 1973, en un momento en el que había un gran declive de muchas especies icónicas en este país. Según la ley, el gobierno federal está obligado, tiene la responsabilidad de proteger a las especies en peligro de extinción, es decir, las especies que pueden extinguirse en toda o una gran parte de su área de distribución, y las especies amenazadas, es decir, las especies que pueden estar en peligro de extinción en un futuro próximo si es que no se toma una acción, y proteger también, por supuesto, el hábitat crítico de las áreas vitales para la supervivencia de las especies que están amenazadas y de las especies en peligro de extinción. Y son dos las agencias que son las encargadas de determinar qué animales y qué plantas se incluyen en la lista de especies en peligro de extinción. Primero el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre y luego la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica. Esas son las dos entidades del gobierno de los Estados Unidos que determinan cuáles son esas especies que están en peligro de extinción o que están amenazadas. ¿Cuántas y cuáles especies están protegidas por esta legislación, María Luisa? Desde el 2021 hay más de 1.700 especies de plantas y animales de Estados Unidos que están enumeradas y catalogadas bajo esta ley. En octubre pasado, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos anunció su plan para eliminar 21 especies de esta lista, lamentablemente debido a su extinción, incluyendo 10 aves, 8 mejillones, 2 peces, un mamífero, entre otras. La ley de especies en peligro de extinción, sin embargo, ha desempeñado un papel fundamental para garantizar que más del 99% de las especies incluidas en la lista federal no se hayan extinguido. O sea, en general, el balance de esta ley es positivo, a pesar de que te acabo de dar estas cifras. El balance es positivo porque más de 100 especies de plantas y animales han sido retiradas de la lista en función de su recuperación, ¿no? Han sido reclasificadas y han dejado de estar en peligro de extinción y han pasado a ser especies amenazadas en función de la mejora del estado de su conservación. O sea que en realidad, pese a estas últimas cifras que son las de las especies que fueron eliminadas de la lista porque se extinguieron, el balance es positivo. Nos hablaste de varias especies que han dejado de estar en peligro de extinción gracias a esta ley, como el caimán americano y otras tantas, pero hay un caso particularmente inspirador, que es el del águila calva. ¿Nos puedes hablar al respecto? Sí, esa es una de las historias de éxito más increíbles de esta ley, porque, mira, la recuperación del águila calva en realidad es simbólica. Primero porque el águila calva es el símbolo nacional de los Estados Unidos.
En la década de 1960 solo se podían encontrar unas 500 águilas calvas volando en 48 estados de la Unión Americana. Pero a través de las protecciones de la Ley de Especies en Peligro de Extinción, el número de águilas calvas se ha recuperado a más de 14,000 parejas reproductoras de águilas calvas en la actualidad. O sea que hay realmente un número de águilas calvas excepcional, teniendo en cuenta lo que te acabo de contar. Pero ese no es el único caso, es el caso más emblemático por tratarse de esta especie que, como dije, es icónica. También se han recuperado, por ejemplo, especies como la ballena jorobada, el caimán americano que tú mencionabas hace un momento, el pelícano marrón, el halcón peregrino, el oso negro de Luisiana, la pantera de Florida, el lobo gris, el oso rosado y el pájaro carpintero de cabeza roja. O sea que son muchas las especies que se han logrado recuperar gracias a esta ley. Al comprar en Tractor Supply, serás recibido como por viejos amigos. Ya sea jardinería, proyectos propios, ofertas festivas o el mejor alimento para mascotas, aquí en Tractor Supply encontrarás las mejores ofertas. Quizá no recordemos tu nombre en tu primera visita, pero en la próxima sí. Estamos para ayudarte a vivir al aire libre con todo lo que Tractor Supply ofrece. Visite hoy mismo su tienda de Tractor Supply más cercana. María Luisa, ¿hay algo que nosotros como ciudadanos podamos hacer para apoyar de mejor manera esta ley y que siga funcionando como hasta ahora? Sí, definitivamente. Y ese es el gran llamado que hacemos nosotros desde National Wildlife Federation. Y es que en realidad, a pesar de todo el éxito que ha tenido la ley y este balance positivo que acabamos de hacer, las especies en los Estados Unidos realmente están pasando, bueno, no solo en Estados Unidos, en el mundo, están pasando por una situación de crisis en lo que se refiere a su biodiversidad. Hay 12,000 especies con mayor necesidad de conservación que han sido identificadas aquí en los Estados Unidos por las agencias estatales, que son las que elaboran los planes de acción precisamente para recuperar especies. Y hay como 1/3 de especies que están con un gran peligro o con un nivel muy alto, un riesgo muy alto de extinción aquí en los Estados Unidos. Y pasa una cosa muy grande, que es que hay como una desproporción, ¿no? Hay un gap entre la gran necesidad de apoyar la recuperación de miles de especies en los Estados Unidos y el hecho de que no hay recursos permanentes para su conservación, su protección, para el cuidado y la protección de sus hábitats. No hay recursos que estén asignados de manera permanente. Y tú dirías, pero ¿cómo si existe la ley de especies en peligro de extinción y me acabas de dar un balance bastante positivo? ¿Cómo es que no? ¿Cómo se ha logrado esto? Bueno, se logra con los esfuerzos estatales, con los esfuerzos proactivos y con otras legislaciones que son suplementarias a la ley de especies en peligro de extinción. Pero la ley de especies en peligro de extinción por sí sola no puede ser la única herramienta para poder lograr la recuperación de especies. Entonces, lo que se necesita es que el Congreso tome una acción mucho más eficaz y aporte y apruebe recursos para que estén asignados de manera permanente. Nosotros estamos apoyando desde hace mucho tiempo y el año pasado estuvo a punto de lograrse la aprobación del proyecto de ley de recuperación de la vida silvestre que se conoce en inglés como Recovering America's Wildlife Act, que fue presentado con apoyo bipartidista y que, como dije, estuvo a punto de ser aprobado hace un año, pero lamentablemente no se consiguió eso en el tramo final y, bueno, vemos que el Congreso está entrampado en este momento con otras tareas y ese proyecto no ha recibido todavía la luz verde para que sea sometido a una votación en el Pleno. Así que, ¿qué hacemos? Pues pedir a nuestras autoridades estatales y federales que realmente trabajen por apoyar la asignación de recursos de manera permanente para fortalecer la ley de especies en peligro de extinción, que, como dije, no es una sola herramienta la que es capaz de garantizar la biodiversidad y la protección de la biodiversidad en los Estados Unidos.
la mejor manera es no solamente tomar conciencia de la crisis de la biodiversidad que hay en los Estados Unidos, sino tener una participación proactiva, llamar a las autoridades locales, a las estatales y, por supuesto, a las que están en el Congreso y en el gobierno federal para que apoyen de manera proactiva la asignación de recursos que, como dije, las cifras hablan por sí solas. Estamos hablando de 1/3 de las especies con un nivel muy alto o con un riesgo muy alto de extinción, 12,000 especies que necesitan mayor trabajo para su conservación en todos los Estados Unidos y vemos que hay todavía 1,700 especies que están dentro de la ley, dentro de la lista que está bajo la ley o la jurisdicción de la ley de especies en peligro de extinción. Muchas gracias, María Luisa, por hablarnos de esta apasionante legislación que, además de ser un éxito, crea mucha conciencia sobre este tema. Muchas gracias por esta oportunidad y espero estar en contacto con ustedes nuevamente. María Luisa Rosell, secretaria de prensa para Medios en Español y portavoz de la National Wildlife Federation. Muchas gracias por escuchar esta emisión de La Opinión hoy. Mi nombre es Carlos Millet y les recuerdo que si este podcast fue de su agrado, le den like, se suscriban, pero sobre todo lo compartan con todos sus amigos para que nunca se queden sin conocer las noticias más importantes de La Opinión. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.